reputación de las empresas en tiempos del COVID-19. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué hablamos de reputación? Pues para eso lo que voy a hacer es tocar 5 puntos. Para hablar de reputación, que es un activo intangible, y ya lo siento por la palabra, pero así se llaman estas cosas, tendré que hablar un poquitín sobre la organización que represento. En segundo lugar, voy a hablar de las expectativas que tienen los distintos stakeholders hacia las empresas. Después, del impacto de la crisis para la reputación de las empresas, oportunidades y riesgos. Voy a defender la idea de que las empresas deben comunicar lo que están haciendo. Y finalmente, 5 aprendizajes para... Entonces, empezando muy brevemente por decir desde dónde hablo, pues enseño un gráfico, porque este gráfico muestra el crecimiento de los intangibles, que son la reputación, la marca, la comunicación, los capitales humanos, el capital relacional, el capital social. Pues eso no ha parado de crecer, de tal manera que estos datos que les muestro son la media de 50.000 empresas que cotizan en el mundo, que cotizan en bolsa en todo el mundo, y más o menos la mitad del valor es tangible, está en sus instalaciones, en aquello que se puede tocar, y la otra mitad es intangible. Pues bien, este cambio que ha ocurrido y que sigue ocurriendo y acelerándose con esta crisis, lo que ha hecho es que tanto los empresarios o los CEOs de las empresas o los líderes de las empresas como los inversores, por citar solamente a 2 actores, pero también están ahí los reguladores, pero me voy a centrar solamente en los directivos y los inversores. Los inversores, ante este panorama, que es un cambio de realidad drástico, nos dicen básicamente que las empresas gestionan 6 capitales. 2 capitales son tangibles y 4 capitales son intangibles. Los capitales tangibles, ¿cuáles son? El capital financiero y el capital manufacturero. Esos 2 capitales hasta los años 90 representaban más del 80% del valor y del riesgo de las empresas. Por lo tanto, las empresas teníamos que informar muy bien sobre cómo gestionábamos esos 2 capitales. Hoy esto se ha dado la vuelta. ¿Por qué? Pues porque los capitales intangibles han crecido de forma, digamos, revolucionaria. Estos 4 capitales intangibles son el capital humano, y nadie mejor que ustedes para saber el valor de la buena gestión de las personas, el capital social y relacional, el capital intelectual o la innovación y el capital de la relación de las organizaciones con el medio ambiente. Estos 4 capitales han crecido de tal manera que hoy la mitad del valor y del riesgo de las empresas está ahí y en algunos sectores de actividad alcanza el 80%. Pues esto, ¿en qué se traduce? Se traduce que cuando preguntamos a los CEOs en todo el mundo sobre los 10 riesgos que les preocupan más, el año pasado nos decían que, coherente con lo que acaban de ver, pues los posibles daños a la marca o a la reputación eran el principal riesgo. Después venía pues, la recesión económica, los riesgos regulatorios, la competencia, etcétera, etcétera. Los datos del año pasado cambiaron esta jerarquía y la recesión aparece como el principal riesgo y el segundo riesgo sigue siendo los posibles daños a la marca o a la reputación. Por lo tanto, 2 motivos muy interesantes y muy importantes por los que los intangibles tienen tanta importancia, y por ese motivo es por el que creamos este lugar. Es un laboratorio de innovación, diría yo, un acelerador de investigación, de formación, que está especializado en activos intangibles. Es una fundación sin ánimo de lucro que existe gracias a la generosidad de 3 empresas en América Latina, representan una buena parte de la economía española, directos competidores trabajando juntos. ¿Por qué? Pues porque tenemos que transformarnos para gestionar muy bien estos activos intangibles y en especial nosotros en nuestro lenguaje, en el lenguaje de las empresas, entendemos los activos intangibles como la reputación y el riesgo reputacional, el propósito, los valores, la cultura de una organización y cómo se expresa
en todos los puntos de contacto a través de la marca corporativa, todas las formas de comunicación. Aquí no hablamos de comunicaciones por canales, comunicación interna, externa, a través de todos los medios, con todos los grupos de interés. Todo lo que tiene que ver con negocio responsable, sostenibilidad, ética y buen gobierno. Y la inteligencia social, la gestión de los asuntos públicos, es decir, la importante función de escuchar muy bien cuáles son las expectativas que tienen sobre las empresas y las instituciones, los grupos de interés de los que dependen tu futuro. Y finalmente, dos áreas transversales: las métricas avanzadas, modelos matemáticos para demostrar el impacto económico que tiene la buena gestión de los intangibles, y después todas nuestras actividades de formación, que tienen mucho sentido porque estamos necesitando, diría yo, gestores capaces de llevar a cabo una gestión integrada de estos intangibles. Y cuando, como empresas, acudimos a un cazatalentos buscando este perfil, nos dicen que este perfil es muy difícil de encontrar. Y por ese motivo empezamos hace ya 8 años a formar a los futuros directivos y directivas al frente de estas áreas y con una relación muy estrecha con el área de gestión de personas. Nosotros trabajamos gracias a las alianzas. O sea, nosotros lo que hacemos es traer el conocimiento a las empresas y compartirlo con todos, gracias a las alianzas con 25 universidades y escuelas de negocios y las alianzas con consultoras, como es el caso de la consultora de Lozeransky, en la que lo que hacemos es básicamente traer ese conocimiento a las empresas y compartirlo. ¿Para qué? Pues básicamente porque pensamos que los intangibles están en la base del futuro de las organizaciones y que las empresas que gestionen de forma excelente sus intangibles son empresas que crean valor, pero en un sentido muy amplio. Valor ético, económico, social y medioambiental, protegen mejor sus riesgos reputacionales y es el modelo de futuro para las organizaciones. Y está quedando cada vez más claro, y la crisis del COVID-19 está acelerando esta forma de entender el rol de la empresa en sociedad. Es una empresa o un modelo de empresa que crea valor en el largo plazo y lo hace de forma equilibrada para todos sus grupos de interés. Y no el viejo modelo de crear valor para los accionistas que nos ha llevado a las crisis de todo tipo que tenemos. Este nuevo modelo de empresa es defendido por las organizaciones más avanzadas de todo el mundo y la última declaración del Business Roundtable, que agrupa las 200 mayores empresas de Estados Unidos en agosto del año pasado, dejó bien claro que el rol de la empresa es la creación de valor en el largo plazo y para todos sus grupos de interés. Y esa es la mejor manera de proteger y de incrementar nuestra reputación. Es básicamente pensando en esa creación de valor en el largo plazo y de forma equilibrada para todos. Pues bien, ¿cuáles son las expectativas que tienen hoy los grupos de interés hacia las empresas? Y perdón por la imagen que sigue, que es un poco desagradable, pero expresa gráficamente lo que está ocurriendo. Y según los datos publicados en esta misma semana por una gran consultora de investigación que se llama Ipsos, este tema del coronavirus se ha convertido en una investigación realizada en 25 países en la primera preocupación en el mundo para los ciudadanos de estos países, es decir, de los mayores mercados o economías del mundo. Claramente el coronavirus se ha convertido en la principal preocupación. La segunda es el desempleo, la tercera es el sistema sanitario y la cuarta es las preocupaciones de empobrecimiento e impacto social. A la izquierda tenemos el juicio que hacen los ciudadanos en el mundo sobre si lo que se está haciendo en su país va en la buena dirección, las medidas que se toman van en la buena dirección o van en la mala dirección. Bueno, pues empezamos los primeros tiempos en febrero con un juicio muy pobre
muy negativo de lo que se estaba haciendo. Solo un 38% de la población en el mundo juzgaba que se estaba haciendo lo correcto. En marzo también, pero a partir del mes de abril, los ciudadanos consideran que vamos en la buena dirección, un 46%, aunque no olvidemos la cifra que aparece en rojo, el 54% piensan que no es así. Estas expectativas, cuando la aterrizamos a España, nos dice que claramente en España el coronavirus es la primera preocupación. La segunda, y muy cerca de ella, es el impacto en el desempleo, el sistema sanitario, la gestión política, los temas de desigualdad y de empobrecimiento, y luego vemos toda una serie de temas que están muy por debajo, pero claramente destacan. Hay tres temas, que es el coronavirus, el desempleo, el sistema sanitario. Si miramos por países, según los ciudadanos de cada país, quién lo está haciendo mejor y quién lo está haciendo peor, claramente los únicos que aparecen arriba del todo pues, son China, Arabia Saudita, Perú, algunos países de Indonesia y Argentina, dentro de América del Sur. Y las peores o los ciudadanos más críticos se encuentran en la franja inferior, donde también España ocupa uno de los últimos lugares a la hora de juzgar lo que se está haciendo. En términos generales, no estamos hablando ahora de lo que hacen las empresas o los políticos, sino cómo se está afrontando esta crisis. Por lo tanto, tenemos unas enormes expectativas, puesto que se ha convertido en el principal problema, y en segundo lugar, porque no está la población satisfecha en general con la actuación que se está dando y con la respuesta que se está dando. ¿Y por qué? Pues esto tiene que ver con la idea de que la nueva normalidad que está impulsando esta crisis es algo que en principio parecía una cuestión de semanas o de meses y ahora se ha convertido en una cuestión que puede afectarnos a la vida, al futuro en su conjunto. Y además el objetivo que han tenido todos los países hasta ahora ha sido aplanar la curva, más que erradicar la enfermedad, que no es posible hasta que no haya un remedio, una vacuna y remedios que sean eficaces. No se aspira a superar la epidemia en este primer momento, sino a rebajar el posible colapso de los sistemas de salud. Y además no hay que olvidar que algunos expertos están hablando de una posible segunda oleada en el mes de octubre. Por lo tanto, los gobiernos están haciendo frente a una enfermedad que va a ser una enfermedad probablemente duradera, que se puede convertir en algo crónico, y la llegada de la vacuna, pues los expertos hablan de entre 12 y 18 meses. ¿Qué significa esto? Desde el punto de vista positivo, significa que si no se hubiera hecho nada, es decir, si no hubiera habido medidas de confinamiento, si no se hubieran tomado iniciativas para no saturar la sanidad, el sistema sanitario, la curva de contagios hubiera sido absolutamente insostenible. Por lo tanto, estas medidas han tenido un efecto positivo. No han colapsado los sistemas de salud, pero cuando consultamos a los ciudadanos en España, nos dicen que esta crisis va a cambiar nuestra forma de vida. Nos dicen además, en una enorme proporción, que nos vamos a adentrar en una importante crisis económica. ¿Y qué esperan de las empresas? Que es el título de mi charla. Básicamente, las empresas tienen una oportunidad y un riesgo, si no lo hacen bien, para generar confianza y hacer más fuerte su reputación y, por lo tanto, su legitimidad para operar. Los ciudadanos piensan que las empresas juegan un rol crítico a la hora de aportar soluciones en esta crisis. Y que además, en general, y veremos que esta cifra se repite en todos los países del mundo, se considera que las empresas están actuando mejor que las instituciones. Mejor, y me refiero a los gobiernos, no a
no a la sanidad en absoluto, que es, el sistema sanitario es el héroe en todos los. Y por lo tanto, los ciudadanos están, ante la incertidumbre, están deseosos de poder depositar la confianza y en este caso están siendo más, digamos, proclives a hacerlo cuando hablamos de empresas que cuando hablamos de gobierno. En España nos dicen que las empresas deben de implicarse de forma importantísima. Los primeros actores, lógicamente, es el gobierno, la Unión Europea, pero aparecen enseguida los bancos y las grandes empresas como actores de los que se espera mucho en estos momentos. ¿Qué es lo que están haciendo las empresas en España y en todos los países? Básicamente están actuando en tres frentes. No voy a hablar de casos concretos, los he clasificado en tres grandes apartados. Están poniendo su conocimiento en gestión para asegurar los servicios que están entregando, están asegurando la continuidad de las empresas, están ocupándose en especial de sus empleados y de sus proveedores, y lo que están haciendo es poner esas fortalezas al servicio de la crisis. Otro conjunto de actividades tienen que ver con la transformación. Las empresas están o bien aumentando la producción de lo que ya hacían, si son producciones relacionadas con material sanitario, o bien cambiando su modelo productivo de forma temporal para atender las necesidades del COVID-19, fabricando geles desinfectantes cuando son empresas dedicadas a fabricar colonias de lujo o fábricas de automóviles que lo que hacen es crear y fabricar ventiladores. Pero hay otra transformación que no tiene que ver con la producción, sino que tiene que ver con la cultura y con la digitalización. Resulta que de pronto estos esfuerzos de transformación cultural que llevaban años practicándose y con enorme esfuerzo por las empresas y por las organizaciones, de pronto se ha hecho. Esto ha sido una especie de piloto en vida real del trabajo en remoto, de la importancia de la agilidad, del trabajo por proyectos. Pues esto de pronto ha venido, se ha instalado y ha pegado un acelerón enorme y brutal. Es una oportunidad clarísima que las empresas y las organizaciones se están beneficiando de esta transformación cultural. Y los propios empleados, porque todo esto está llevando a entender que la distancia no es un peligro. Que cuando tú depositas confianza en tus empleados te devuelven confianza. Es un trato de reciprocidad y que cuanto más fuerte es el propósito de la organización en términos de valores y de cultura, más fácil es el teletrabajo, el estar a distancia en múltiples países y lugares y, sin embargo, sentirse formando parte de una organización a la que se respeta, se cuida e incluso se defiende en caso de crisis. Esto nos lleva a un tercer eje de actuaciones de las empresas, que es la colaboración. Es el momento de las alianzas. Estamos viendo alianzas, sinergias público-privadas, cooperación con otros, con ONGs, con otras empresas. Y esta tendencia de colaboración yo creo que está aquí también para quedarse. Dentro del capítulo de colaboración también incluyo todos los donativos de las organizaciones. Pues bien, de estos tres aspectos o de estas tres áreas en las que están actuando las empresas, ¿cuál es, a mi juicio, la más importante? Pues todo lo que tiene que ver con los empleados. Las medidas de prevención y de contagio para los empleados, el compromiso para mantener los empleos a pesar del parón de la actividad, las fórmulas que se están siguiendo para cuidar de los empleados como el primer grupo de interés. Y después viene el ubicar y el poner al servicio de la sociedad, digamos, las fortalezas que tiene la organización. Esto ocurre en todo el mundo. En todo el mundo, según los datos de Edelman, del barómetro de confianza, básicamente los empleados son el primer grupo al que hay que proteger a toda costa. Hay un acuerdo absoluto en los ciudadanos de todos los países sobre esta idea de proteger a los empleados y la continuidad de los negocios. ¿Y esto qué implica para la reputación de las empresas? En primer lugar, entender que la reputación es algo bien sencillo. Es el juicio que hacen
sobre ti, seas una empresa, una persona, un profesional, un país o una ciudad. Y ese juicio, si es positivo, lleva a comportamientos favorables. Si el juicio es negativo, a comportamientos destructivos. Si el juicio es positivo, entonces querrán venir a trabajar a tu empresa, querrán invertir en ella, querrán comprar tus productos, querrán recomendárselo a terceros, el regulador será más benévolo a la hora de mantener y ampliar la licencia para operar. Cuando el juicio es negativo, ocurre todo lo contrario. Es tan sencillo como eso. Y eso requiere escuchar y medir. Con todo tipo de herramientas de escucha, tenemos que saber muy bien qué es lo que esperan de nosotros y cómo nos están juzgando, porque esa realidad es la que cuenta. Las percepciones y los juicios que tienen sobre nosotros es la realidad que cuenta, porque esa es la realidad que mueve comportamientos. Pues bien, ¿qué está ocurriendo con las empresas? En los principales países, España incluida, se considera que las empresas están jugando un papel favorable en la gestión del coronavirus. Los únicos que se apartan de esta tendencia es Japón y Rumanía. España está incluida en esa idea, que supera el 50%, un 68% de los ciudadanos encuestados consideran que las empresas están contribuyendo de forma positiva. Cuando digo que esto solo ocurre si conseguimos influir en las percepciones que tienen sobre nosotros y que por lo tanto es necesario que los ciudadanos conozcan y sean conscientes de las actividades que hacen las empresas, lo muestro con estos datos que resumo muy rápidamente. Aquí comparamos 10 de las mayores empresas de España, la media de estas 10 empresas, y comparamos a la población que sabe, que ha oído hablar de lo que están haciendo estas empresas, con la población que no ha oído hablar de lo que hacen estas empresas. Y después medimos la reputación de los que no han oído hablar y de los que han oído hablar de lo que hacen. Hay una diferencia de 19,5 puntos en una escala de 1 a 100 puntos de reputación. Crecen en 20 puntos la reputación de las empresas que comunican lo que están haciendo. Y un dato también importantísimo es la disposición a hablar bien de estas empresas. Crece en un 30%, 29,9% es el crecimiento en aquellos sujetos que saben, que han oído hablar de lo que están haciendo las empresas de forma positiva para contribuir a la solución de la crisis en la que estamos. Por lo tanto, puedo afirmar que esta crisis va a tener un impacto reputacional, y lo está teniendo ya, muy positivo para quien lo hace bien y además lo comunica, y probablemente un impacto negativo para quien no hace lo que tiene que hacer o aprovecha esta circunstancia para llevar a cabo prácticas que no son aceptables por parte de la población. Esto impacta en un análisis más pormenorizado de la reputación, en que los factores que construyen la reputación que más crecen en estos momentos es, primero, la continuidad del negocio, es decir, que la empresa subsista, y en segundo lugar, y es el factor que más crece, el cómo tratas a tus empleados y qué medidas estás tomando para asegurar tanto su salud como la continuidad de los puestos de trabajo. Este impacto positivo en la reputación no puede existir si no comunicamos lo que hacemos. Y ninguna comunicación puede sustituir una mala realidad. Por eso antes he catalogado las actividades de las empresas que lo están haciendo bien en 3 grandes apartados. La primera premisa es hacerlo y hacerlo bien. La segunda es contarlo. ¿Y por qué debemos contarlo? Porque básicamente en España lo que nos están diciendo los ciudadanos es que quieren saber qué están haciendo las empresas. Están deseosos de conocer qué es lo que están haciendo y están interesados, por lo tanto están ávidos de información. Y en esto entramos de lleno en qué significa comunicar hoy. ¿Significa que la empresa hable de sí misma, de lo que está haciendo? Básicamente, la comunicación y el futuro de la comunicación pasa porque otros hablen de nosotros.
otros que tienen credibilidad, que construyen confianza. Pues según todos los datos de los últimos años, los primeros generadores de confianza son nuestros propios empleados. Es decir, que la comunicación del futuro, las estrategias de comunicación del futuro, pasan porque nuestros stakeholders más cercanos, que son nuestros empleados, nuestros proveedores, nuestros aliados, sean quienes hablen de nosotros y de lo que estamos haciendo. Ahora, nosotros, ninguna organización, ninguna institución puede forzar, no pueden obligar ni a empleados, ni a clientes, ni a proveedores a hablar bien de la organización. Y es ahí donde juega un papel absolutamente clave el propósito, los valores, la cultura de la organización. ¿Por qué? Primero porque la información de la empresa aparece como una de las fuentes de credibilidad más grandes si la comparamos con la información que procede de los gobiernos o que procede de los medios de comunicación. Fíjense que se considera como enormemente confiable la información que procede de las empresas y sirven como una fuente de información fiable y en especial para los empleados de la organización. Ese es el primer argumento. El segundo argumento es que quien genera más confianza en todo el mundo son, primero, las autoridades sanitarias, los científicos, los investigadores. En segundo lugar, los empleados, expertos. En tercer lugar, los CEOs, la alta dirección de las empresas. En cuarto lugar, las personas como tú y como yo, es decir, las recomendaciones y las prescripciones que recibimos de nuestros amigos y de nuestros familiares. Los fundadores de la empresa, los empleados. Entonces, es aquí donde el rol de los empleados aparece como un rol absolutamente fundamental. Los empleados y nuestros colaboradores solo estarán dispuestos a hablar de nosotros si primero hacemos lo correcto y en segundo lugar hemos creado un propósito con ellos y no para ellos. Hemos definido los valores de la organización, lo que antes llamábamos cultura, visión y misión y que hoy todo el mundo utiliza el término propósito. Hemos definido un propósito con ellos, no para ellos, es decir, un propósito con el que se identifican, con el que se sientan formar parte y que por lo tanto genera orgullo de pertenencia y ganas de comunicar y ganas de hablar de la organización. Y esto es como los círculos concéntricos que van creciendo. Va de los empleados a los clientes, de los clientes a los proveedores, de los clientes a los no clientes, de ahí a la sociedad en su conjunto. Esta es la forma en que en el futuro se va a generar el mayor esfuerzo comunicativo por parte de las organizaciones. No las empresas hablando de sí mismas, sino haciendo que otros quieran hablar de ellas y solo lo harán si juegan con transparencia, con autenticidad y consideran que los primeros embajadores, los que construyen la confianza y son los embajadores de la organización, por lo tanto son quienes construyen o destruyen la reputación de la organización, son sus propios empleados. Por eso, si hablamos de 5 aprendizajes, creo que lo puedo resumir diciendo que las organizaciones están descubriendo el propósito, la fortaleza de contar con una razón de ser, que es compartida por sus empleados y que además es experimentada después por todos los grupos de interés que se relacionan con nosotros. Ese propósito nos aporta claramente una forma de diferenciarnos que es única, que no es copiable y que fortalece nuestra legitimidad social para operar. Solo existiremos si nuestros grupos de interés quieren y desean que existamos. La legitimidad es social. Por lo tanto, creo que todas las organizaciones deben de contar con un propósito y deben de activarlo, transformándolo en acción, activando comportamientos por parte de todos aquellos que están cercanos a la organización y eso se va expandiendo en círculos concéntricos. Y eso tiene que afectar a los modelos de selección de personas, a los valores, a los modelos de retribución. Asunto absolutamente crucial porque la retribución hasta ahora, hasta los años 90, se ha basado exclusivamente en indicadores puramente financieros y de corto plazo
en la vieja forma de entender la empresa como generación exclusivamente de valor para el accionista. Y lo que tenemos que hacer es incorporar indicadores no financieros vinculados a las políticas de remuneración, indicadores como la reputación, el compromiso de los empleados o la satisfacción de los clientes vinculados a la remuneración de directivos y de empleados. Y así tendremos la posibilidad de avanzar hacia ese modelo de empresa que mira el largo plazo y la creación de valor para todos. Y esto tiene que estar liderado desde la alta dirección. La alta dirección, y lo verán ustedes con cada vez más frecuencia, se está pronunciando, está en su narrativa, está incluyendo los valores, los temas que realmente preocupan a la sociedad como parte de su discurso, que antes se limitaba exclusivamente a la información financiera. Y ese liderazgo que viene desde arriba es un liderazgo inspirador que debe de contagiar a toda la organización de tal manera que todos seamos conscientes de que cada uno de nosotros construye o destruye la reputación de una organización. La reputación está directamente relacionada con nuestra propia reputación como profesionales. Es decir, son vasos comunicantes en los que nos vemos beneficiados también como profesionales. Y por último, creo que el futuro, después de esta crisis y con los años que ya venía mostrando esta tendencia, va a ser un futuro para las organizaciones que estén integradas claramente por empleados que están comprometidos, que están motivados, inspirados por un sentido de propósito y que son capaces estas organizaciones de construir una diferenciación que no es copiable, una diferenciación capaz de generar riqueza que después se distribuye de forma equilibrada a todos sus grupos de interés y que fortalezca su buena reputación y, por lo tanto, su licencia para operar y para poder crear valor en el largo plazo para todos los grupos de interés. Si quieren saber más, además del coloquio que tenemos enseguida, les sugiero que asistan, participen a los webinars que estamos haciendo de forma gratuita desde Corporate Excellence. Les llamamos Trends and Reputations, Stories of Tomorrow. Y el próximo episodio va a ser el 14 de mayo a las 5 de la tarde, donde vamos a hablar precisamente del propósito como el alma de las organizaciones, en que tendremos a un profesor, director del área de gestión de marketing y comunicación de ESADE, Oriol Iglesias, junto con la directora de comunicación y de responsabilidad corporativa de Unilever y con el CEO de Ocean 52. También hemos editado un análisis del impacto reputacional, una guía para empresas que es gratuita y que se pueden descargar ustedes de nuestra página web. La siguiente cita también gratuita. Presentamos el día 19 de mayo a las 5, también por online. Los resultados de nuestro quinto informe son 5 años de estudiar las tendencias en reputación y gestión de intangibles, Approaching the Future 2020, donde verán de forma detallada algunas de las cosas que yo he contado aquí de forma muy resumida. Por lo tanto, les sugiero que asistan a esta presentación. Si quieren saber más, nosotros publicamos manuales sobre gestión de intangibles. No tengo ninguna intención comercial, porque el que más les puede interesar creo que es el Purpose Driven Organizations, que es un libro que hemos financiado con la editorial Palgrave. Está en inglés, pero es gratuito, lo pueden descargar. A día de hoy eran 52.000 las descargas de este libro y es el primer manual que se ha publicado sobre gestión del propósito y activación del propósito. Esto sí es 10 segundos de promoción de algo que hacemos. Antes les dije que es enormemente difícil encontrar a personas que sean capaces de gestionar la marca, la reputación, el propósito, la comunicación y la responsabilidad social de forma integrada. Nosotros estamos formando a esos directivos, llevamos 8 años haciéndolo con la colaboración de una escuela de negocios, con ESADE, y simplemente decirles que este año, a la vuelta de septiembre, pues tendremos el inicio de este curso de formación. Invitarles a que se den de alta en la plataforma del Centro de Conocimiento de Corporate Excellence. No tiene ningún coste.
A partir de ahí podrán descargar los contenidos de los webinars que hemos hecho, que ya llevamos 4, haremos el 14 de mayo el 5º, pero tienen ahí los contenidos, los pueden descargar, así como el informe de la guía práctica para empresas en el COVID-19 y otros muchos contenidos que queremos compartir con todas las empresas e instituciones y profesionales de habla hispana en el mundo. Y sin más, esta sería el contenido que quería compartir con todos ustedes. Y ahora voy a dejar de compartir la pantalla. Un segundo. Bien. Fran, no te escucho. No me queda... Ahora creo. A ver, ¿me escucháis mejor? Ángel, ¿me oyes? Perfectamente. Bien. Decía que están siendo, y he tomado nota de cosas interesantísimas, los que conocemos Corporate Excellence desde hace muchos años, evidentemente se está trabajando en una dirección muy, muy interesante, pero hay un aspecto, dos aspectos, uno que te preguntan y otro te pregunto yo, que quería compartir contigo, ¿no? La importancia del empleado como eje de la reputación. Da la impresión, Ángel, como si, no de la charla, sino de en general de todas las intervenciones que estamos teniendo con directores de recursos humanos, como si el empleado no hubiera sido importante antes, ¿no? Y ahora, con la llegada del COVID-19, su repercusión haya sido clave y nos hayamos dado cuenta que el empleado también hace la marca, ¿no? Y nos hayamos dado cuenta de cómo hay que revalorizar su posicionamiento para conseguir ese engagement o ese compromiso. ¿Cuál es tu opinión? Es posible que, hablando en general, eso sea cierto. Lo que puedo afirmar sin ninguna duda es que las empresas que formamos parte de Corporate Excellence lo tenemos clarísimo desde hace ya muchos años. Lo que está acelerando el COVID-19 es estas tendencias que ya veníamos detectando en los informes del Approaching the Future. Desde el primero, que fue hace 5 años, ya estábamos viendo cómo los empleados son absolutamente clave en la construcción de la confianza, en ese contrato social que tenemos desde la organización con el resto de los grupos de interés y que los estudios de Edelman también desde hace 20 años. El barómetro de confianza que publica Edelman llevan 20 años. Pues desde hace 6 o 7 años quedó claro que en un mundo en el que la desconfianza se ha generalizado, en un mundo en el que la confianza hacia las instituciones, los medios de comunicación, los gobiernos y las empresas han sufrido pues, un deterioro importante a partir sobre todo de la crisis del 2008, pues ahí, haciendo un análisis fino de estos datos de 20 años, lo que hemos visto con mucha claridad es que el péndulo de la confianza se mueve a lo largo del tiempo y se va depositando en unos actores o en otros a lo largo de la historia. La confianza es como el aire que respiramos todos, como el oxígeno que estamos respirando. Sin confianza no hay ni relaciones personales, ni profesionales, ni comerciales, ni institucionales. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en los últimos datos del año pasado y de este año, lo que nos están diciendo es que los primeros en generar confianza son el tercer sector, ONGs, instituciones académicas. En segundo lugar son las empresas. En tercer lugar, los medios de comunicación. Y en último lugar, y en todos los países del mundo, son los gobiernos, del color que sean. Y si hacemos un análisis más fino de esos datos, nos damos cuenta que las empresas generan confianza por encima incluso de las ONGs en sus empleados. Por lo tanto, los empleados adquieren un rol que es un mutuo beneficio. Y está clarísimo que la confianza nace desde dentro hacia afuera de las organizaciones y quizá lo que queda por recorrer es pasar de las palabras a los hechos, y creo que una crisis como el COVID-19 pone a prueba
si nuestro propósito, si los valores que hemos construido en la empresa eran sólidos, verdaderos y auténticos, o un ejercicio más de comunicación que de realidad. Te preguntan también, dicen que hablas de hacer las cosas bien o mal. Este bien o mal tiene que ver con cuál es mi propósito como empresa, mi propósito en la sociedad. Pero te preguntan por tu definición de propósito, Ángel. Muy bien. Es algo que no es nada nuevo. Es decir, el propósito es un propósito, es nuestra razón de ser. Pero no solo atañe a las empresas, sino a las personas. Todas las personas tenemos un propósito en la vida. Y ese propósito está orientado normalmente hacia causas nobles. Es decir, ese propósito va más allá que, si hablamos de organizaciones, el hecho de ganar dinero. Eso no es nada más que una herramienta para poder construir un sueño y es la razón de ser de tu organización o de las personas. Entonces, una definición clarísima de propósito es por qué estoy en el mundo, para qué estoy y cuál es mi compromiso con los grupos de interés a los que sirvo. Y eso, yo creo que el error de muchas organizaciones es pensar que un propósito se puede definir de arriba abajo y de pronto construir un propósito con una serie de valores y de aspiraciones que no has construido escuchando a tus empleados, a tus clientes, a la sociedad en su conjunto. Porque un propósito que lleva a la acción, solo lleva a la acción si lo has construido con los demás. Es como un sistema de creencias compartidas. Y son compartidas porque las has construido desde la base con tus grupos de interés. Por eso no es nada sorprendente que las empresas que tienen un propósito sólido y bien definido están tomando decisiones mucho más rápidas, están delegando de forma mucho más fácil la autoridad y la autonomía en sus empleados, están facilitando el trabajo a distancia y los empleados se siguen sintiendo, formando parte de esa organización. Y hay una relación directa también entre la ausencia de malos comportamientos, de fraudes internos o de malos comportamientos, que se reduce directamente cuando construyes un propósito con tus empleados y con tus grupos de interés. Por lo tanto, el propósito está aquí para quedarse. Es otra de las lecciones aprendidas, aunque viniera de años atrás. Hoy tenemos claro que las empresas que van a sobrevivir son las que tienen un propósito que les permite crear, y lo digo de forma muy sencilla, es la creación de valor en el largo plazo y la creación de valor distribuida de forma equilibrada entre accionistas, clientes, sociedad, empleados y el propio planeta. Pues querido Ángel, como siempre un placer conversar contigo. Hay que ver, después de que pasan los años, cómo vemos a dos departamentos, como es el de comunicación y el de recursos humanos, que sabes que estamos muy cercanos a los dos, trabajar en una dirección. Eso no ocurría antes y es de destacar en estos momentos en muchas organizaciones, porque en ambos hay posibilidades de construir marca. Es que es indispensable. Si no vamos de la mano de la gestión de personas con todo lo que acabo de decir, es impensable. Por lo tanto, yo creo que esto nos está ayudando a romper los silos que desgraciadamente tuvimos que construir durante muchos años para un mundo que ya no existe. Los silos tenían sentido porque se trataba de fabricar al menor coste, distribuir al menor coste y de forma masiva, y ese mundo ya no existe. Y lo que tenemos que hacer y lo que está ocurriendo es que se están rompiendo los hilos porque es la única manera de generar confianza y impactar en el negocio y en la legitimidad para operar. Y eso requiere de la colaboración de todos. Ángel Ayoza, CEO y secretario general de Corporate Excellence, muchísimas gracias por estar con nosotros en este debate. Es un placer conversar contigo. Muchas gracias. Un placer para mí.